vamos a estar leyendo Juan capítulo 20, ¿verdad? Del 19 al 31, con esto vamos a cerrar el capítulo 20. Téngalo listo ahí, ahorita le voy a pedir que lo leamos juntos. Estamos llenos ahora, no sé si estamos, es un gusto, ¿verdad?, ver a tantas personas reunidas con este propósito de escuchar palabra de Dios. Nos da gusto, ¿verdad?, por cada uno de ustedes que está en este lugar. Le damos gracias a Dios porque Él es fiel con esta iglesia. Estemos orando unos por otros, ¿verdad?, para que el Señor consolide en nuestros corazones este deseo de estar en su presencia, de estar domingo a domingo recibiendo palabra para ser edificados en ella. Una pregunta: ¿cuántas veces en nuestro caminar en este mundo nos hemos encontrado atrapados en la tensión entre la duda y la fe? Este mundo nos grita: muéstrame y creeré. Dame pruebas tangibles, evidencia empírica que mis manos puedan tocar y mis ojos puedan ver. Este es el espíritu de este mundo, de esta era. Exige ver para creer. Pero el Evangelio nos llama a un camino más alto, a una senda más bienaventurada. Nos llama a creer para poder ver verdaderamente la gloria de Dios. Esta tarde, el Espíritu de Dios nos lleva a un cuarto cerrado en Jerusalén, a un lugar de temor, confusión y desesperanza. Nos encontramos en el pasaje de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Aunque el Señor Jesús ya ha resucitado, como lo estudiamos la semana pasada con la predicación del hermano Víctor, la noticia no ha convencido a los discípulos todavía. De tal manera que la escena en ese cuarto es sombría. Es la noche del mismo domingo en que se había aparecido a María Magdalena esa mañana. Los discípulos, los hombres que caminaron con Jesús, están devastados. Su maestro, su esperanza, su Mesías, ha sido brutalmente torturado y crucificado. Y ahora se encuentran tras puertas cerradas, paralizados por el miedo a las autoridades judías. Y por la consternación mezclada con incredulidad ante el testimonio de las mujeres que afirman haber visto a Cristo o al Cristo resucitado. Los apóstoles podrían pensar, y con razón, que sus vidas estaban en peligro después de la sentencia que había recaído sobre su maestro. No solo eso, el rumor difundido por la guardia que custodiaba el sepulcro, según el cual los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, podía llevarlos a esperar un castigo de parte de las autoridades judías, la policía del templo. En esa atmósfera, cada sonido, cada crujido del piso era una amenaza. Piensan que ellos son los siguientes en la mira.
su esperanza no solamente ha sido herida, ha sido clavada en una cruz y sepultada en una tumba. No tenían esperanza. Pero el apóstol Juan no nos lleva a este cuarto oscuro simplemente para contarnos una historia. Él no es un mero cronista de esos eventos. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Él es un pastor, un evangelista, y nos dice exactamente por qué escribió estas palabras. Miren en el texto, la última parte, versículo 31. Escuchen lo que dice. Pero estas cosas se han escrito para que, ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de Juan, al narrarnos estas historias, y esta en particular. Que al contemplar, hermanos, la majestad del Cristo resucitado, seamos llevados a una fe que no solo informa nuestra mente, sino que dé vida a nuestra alma. Una fe que nos saque de nuestros propios cuartos de miedo, de temor, y nos dé vida eterna para el gozo del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para que nuestros corazones sean abiertos a estas verdades. Nuestros ojos puedan ser iluminados con esta luz, para entender cómo este texto nos conduce a esa fe vivificadora. Oremos. Aquí estamos, Señor, con hambre de tu palabra. Queremos escuchar estas verdades, Señor. Y te rogamos que estas verdades abran nuestras mentes, transformen nuestros corazones, que podamos ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ver a Cristo podamos recibir vida eterna. Te pido esto, Señor, para esta iglesia, para cada uno de nosotros, para cada uno de los que escucha aquí y a través, Señor, de las redes también. Te pido pues que obras este milagro en nuestras vidas para tu gloria y para tu alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Juan 20, del 19 al 31. El texto dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ese día en que se apareció a María Magdalena, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo reconocieron. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos:
al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Jesús llegó estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un montón de temas, ¿verdad? Un montón de temas y muy poquito tiempo. Es una porción muy densa de muchos conceptos, de muchas enseñanzas. Voy a intentar, ¿verdad?, cubrir la mayoría de ellas. Traté de hacerlo cortito a ver si nos da el tiempo. Yo les voy diciendo. Lo primero, hermanos, que hemos o que debe despertar nuestra admiración en este pasaje es esto. Es lo que el Cristo resucitado en la plenitud de su poder y gracia llevó a aquellos discípulos temerosos y abatidos en aquella noche que jamás se va a borrar de la historia. Es una noche que cambió la historia, ¿verdad? No les trajo reproches, aunque lo merecían por haberlo abandonado. No les trajo juicio, aunque lo esperaban, ¿verdad? Imagínense la sensación de los discípulos al ver a su maestro, ¿verdad?, delante de ellos. El texto dice que les trajo paz. Paz que brota del triunfo sobre la muerte. Paz que descansa en la sangre derramada y aceptada por Dios. Paz que no depende de las circunstancias, sino de la persona de Cristo Jesús, que ahora vive para siempre. Antes de darles a ellos la misión, porque aquí les da una misión también, antes de enviarles al mundo, les dio lo que más necesitaban. Un corazón quieto y un corazón que se alimentara o estuviera seguro en Cristo Jesús. A esa paz creo que el pastor, no sé si en la escuela dominical o en algunos sermones comentaba que esta paz no solamente la de una paz de tranquilidad de las circunstancias, es una paz para con Dios, ¿verdad? Y esa paz no solamente fue para ellos o para ese grupo de discípulos, es para todo aquel que cree, todo aquel que deposita su vida en Cristo, su confianza en Cristo Jesús.
Porque ese Cristo resucitado de esa escena no ha cambiado, es el mismo. No cambia en la historia. Él trae esta paz. Este fue el sacrificio que hizo para traer o borrar la enemistad que había entre los hombres y Dios. Lo que hizo entonces, lo hace ahora. Entra en el miedo, en el temor de nuestras vidas y pronuncia las palabras que sostienen nuestra alma. Mi paz os doy. Aún después de haber sido abandonado por sus seguidores, aún después de la incredulidad de estos, sus amigos más íntimos, el Señor Jesús viene a perdonar y no a reclamar. Viene a sus hermanos con 3 bendiciones que vamos a ver: paz, propósito y poder. Esta primera aparición de Jesús a sus apóstoles como un grupo o como grupo no es un simple reencuentro. Es una revelación fundamental de lo que Él es o de quién es y de lo que el mensaje del Evangelio se trata. En esa habitación cerrada, Cristo no solo demuestra que ha venido y ha vencido a la muerte, sino que viene a bendecir y a entregar estos regalos, estos dones invaluables que definen la historia de la cristiandad o del cristianismo por todas las eras. Él trae paz donde hay temor, propósito donde hay confusión, poder donde hay debilidad. Vamos a ver estas 3 cosas en este pasaje. Leo el 19 nuevamente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Puede imaginar la escena? Las puertas están selladas, no solo cerradas, están atrancadas. El miedo es tan denso que se siente la atmósfera. Y en medio de esa pavor, de esa fortaleza de miedo, Jesús se presenta. No toca la puerta, simplemente de una manera que desafía toda ley física. Dice el texto que vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No voy a extender eso, pero es obvio que el cuerpo resucitado de nuestro Señor debía tener la facultad de moverse de un lado a otro, de ser visible o invisible a su antojo. La semana pasada vimos cómo los lienzos quedaron ordenados en el lugar, ¿verdad?, donde fue sepultado. ¿Hubo algún tipo de, no sé, traspasó los lienzos? Aquí estamos viendo algo similar, traspasa las paredes, es una postura, al menos. Tenemos noción de lo que será el cuerpo glorificado, aunque no lo comprendemos en su totalidad, ¿verdad? En todo caso, hermanos, la intención del texto no es que imaginemos esas escenas, sino debemos tener muy presente que se trataba de un cuerpo real, un cuerpo material, un cuerpo que se podía tocar, que podía verse, que podía sentirse, y que sin embargo era un cuerpo especial, un cuerpo sobrenatural,
lo que conocemos como un cuerpo glorificado. Con un cuerpo así, nuestro Señor Jesús podía aparecer con toda facilidad, ¿verdad?, en medio de ese cuarto que estaba cerrado. Algunos otros dicen que o podía haber ordenado a las puertas que se abrieran, ¿verdad?, y presentarse delante de ellos. De cualquier forma, estamos viendo el poder de este cuerpo glorificado. Así como los muros y los cerrojos no fueron obstáculo para este cuerpo glorificado, tampoco el miedo y la duda fueron barreras para su gracia irresistible. Él no solo entra al cuarto, irrumpe en medio de esta incredulidad, y sus primeras palabras no son un saludo casual. Él dice paz a vosotros, que es una declaración soberana de lo que ha conquistado, de lo que ha hecho. Es la paz que él acaba de comprar con su propia sangre. Es la paz con Dios. La paz que la humanidad había perdido. La paz por la que la creación gime. La hostilidad entre Dios santo y el hombre pecador había terminado. Esa es a la paz que se refiere. ¿Puede cabernos alguna duda de que estas palabras tan cargadas de consuelo infundieron ánimo y serenidad en aquella pequeña grupo, congregación? No sé si lo pueda ver, pero qué momento, hermanos. Trate de imaginar la escena. No vino con espada, ni con condena, ni con reproches. Vino con paz. Como si dijera, estoy aquí otra vez entre vosotros, no para excomulgar, no para recordar vuestra cobardía, no para levantar enemistad, sino para proclamar paz. La paz que brota de su sacrificio, ¿verdad? De la obra consumada en la cruz. Paz que fluye de un sepulcro que está vacío. Paz que se sostiene en su victoria eterna. Así es nuestro Cristo. Donde el miedo gobierna, Él irrumpe con palabras que sostienen nuestra alma. Y esa misma voz resuena hoy en día para todos aquellos que creen. Me preguntarás, ¿y cómo sé que hay esa paz? ¿Cuál es la prueba de esa paz? ¿Cuál es el fundamento de esa paz? Veamos el versículo 20, nos dice el fundamento. Dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto de la paz que estaba ofreciendo, les mostró las manos y el costado. Cuando dice que les mostró las manos y el costado, no nos debe caber duda, hermanos, que le pidió que lo tocaran. De hecho, así lo dice Lucas al describir esa misma conversación. Deja constancia expresamente de que nuestro Señor dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. El cuerpo que fue sepultado es el cuerpo que ha resucitado. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es una
evidencia contundente de la resurrección corporal de Jesucristo. Imaginen las cicatrices. En los pies, en las manos, en el costado. Las heridas que han sido glorificadas extrañamente. Es un cuerpo glorificado y mantiene las marcas. Estas marcas no son recordatorio de una derrota, sino un trofeo de su victoria. Son la evidencia de que Él mismo, ese cuerpo que recibió el castigo, fue sepultado y fue resucitado. Esa es la base de la paz que está ofreciendo. La ira de Dios contra nuestro pecado fue absorbida en ese cuerpo. Y al ver esto, el temor de los discípulos se evapora, se va. Y es reemplazado por un gozo, el mismo texto lo dice, que desafía a la misma tumba de la que acaba de salir el Señor Jesús. No estamos hablando de un alivio pasajero, hermanos. Es el gozo incontenible de la salvación que irrumpe en ese cuarto de miedo, de muerte en el que estaban reunidos. Dice el texto, la segunda parte, y los discípulos se regocijaron. ¿Por qué? Viendo al Señor, porque vieron a Cristo. O sea, al Cristo mostrarle las heridas, disipa todas las dudas, disipa toda la incredulidad y puede constatar con sus propios ojos que es el Cristo que ellos conocían. Y todo su temor se desaparece, se convierte ahora en alegría. En medio de esa euforia, Jesús repite las palabras en el 21, paz a vosotros. Los calma una vez más, ahora no porque tengan miedo, sino porque esta alegría desbordante podría distraerlos de algo infinitamente crucial. Va a empezar a dar una misión. Tiene que decirles algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Su resurrección, decía Víctor, no es el fin. No es el cierre glorioso de una biografía heroica. Es el prólogo apenas de la misión más grande que el mundo conocerá. La misión de la iglesia. Esta es la misión por la que Cristo murió. La misión de la iglesia. La misión más gloriosa, la misión más grande dada a los hombres. Él pronuncia una declaración que nos debe impactar. Escuche las palabras. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, Cristo enviando al Padre, como me envió al Padre en ese mismo patrón, yo os envío también.
La misión de la iglesia, hermanos, no nace de la creatividad humana, ni de estrategias pragmáticas que podamos concebir. Es la continuación directa de la misión redentora del Hijo de Dios. ¿Para qué envió el Padre al Hijo? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Para abrir los ojos de los ciegos a la gloria suprema del Señor. Para que los muertos en pecado sean resucitados y hallen su gozo eterno en Cristo Jesús. Esta es la misión. Y ahora, Él envía a los apóstoles y nos envía a nosotros en este mismo propósito. Llevar las buenas nuevas de esta paz. Para que otros también puedan contemplar su gloria y sean satisfechos en Cristo Jesús para siempre. Esta no es una tarea opcional. Este es el latido mismo, hermanos. La vida misma del corazón de Cristo extendido o prolongado a la iglesia. Es tan importante, es tan vital, es tan extraordinaria nuestra misión. Les trajo paz, les entrega este propósito y esto nos lleva ahora a la tercera cosa que hace. ¿Cómo podrían estos hombres temerosos cumplir una misión tan monumental? Vea lo que dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es un acto cargado de significado simbólico, pero no es un gesto vacío. Es un símbolo glorioso. Y esto también es bien complicado, ¿verdad? Pero al menos nos debe remontar a los momentos de la creación, cuando Dios sopló vida a Adán y éste se convirtió en un ser viviente. Es el mismo acto. Ahora el Hijo sopla sobre sus discípulos como señal de una nueva creación. Lo que el pecado había quebrantado, Él lo está restaurando. Lo que la muerte había robado, Él lo está devolviendo. Este soplo es una promesa visible, un anticipo del poder que descendería en el día de Pentecostés. ¿Por qué era necesario, hermanos? Porque esta misión no puede cumplirse con la fuerza humana. Para los hombres esto es imposible. Solo el Espíritu de Dios puede abrir los ojos de los ciegos, resucitar corazones muertos y sostener a la iglesia en este llamado. Se requiere de este poder sobrenatural, de este poder divino en la vida de los hombres para que esta misión pueda cumplirse. Así que Jesús no solo envía, sino que capacita. No solo ordena, sino que provee el poder. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora habita en ellos. Y eso transforma la vida de este grupo. Lo cambia absolutamente todo.
este poder sobrenatural, este poder de Dios obrando en la vida de los apóstoles, y en la tuya y en la mía. Otro tema importante. Con ese poder viene una autoridad asombrosa, descrita en el versículo 23. Vamos al 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es una autoridad que se le está dando a este grupo. Es tópico de mucha discusión, tópico de mucha controversia, pero no malinterpretemos esto. Jesús no está entregando a hombres falibles el derecho divino de perdonar pecados. Ese privilegio pertenece solo a Dios. No hay hombre que pueda perdonar pecados, solamente Dios. Lo que Él les confiere es la autoridad declarativa del Evangelio. ¿Qué es esto? Ay, hermano pastor. ¿Qué es esto? Esta autoridad declarativa del Evangelio. Hermanos, esto significa que cuando predicamos fielmente la cruz y la resurrección, tenemos la autoridad del cielo para anunciar con certeza: tus pecados son perdonados por Dios a todo aquel que se arrepiente y cree. Esa es la autoridad que tenemos. Puedes decir con certeza, con la autoridad de Dios, que los pecados son perdonados si la persona cree en Cristo Jesús. Y también para advertir con solemnidad: si rechazas a Cristo, tus pecados permanecen sobre ti. La autoridad, hermanos, no reside en el mensajero, sino en el mensaje del Rey. Somos heraldos, no jueces, embajadores, no soberanos. Pero cuando proclamamos el Evangelio con fidelidad, hablamos con la voz del cielo. Y eso debería llenarnos de asombro y temblor a la vez. El Cristo resucitado nos envía con palabras que determinan destinos eternos. Esa es la misión de la iglesia. Esa es nuestra misión. En una sola noche, estos hombres pasaron del temor a la paz, de la confusión al propósito, de la debilidad a la promesa de poder divino. Pero en medio de esta increíble revelación, faltaba un hombre, preparando el escenario para una de las lecciones más profundas sobre la fe en toda la Escritura. La ausencia de Tomás en aquella primera reunión no fue un accidente. Fue una oportunidad diseñada por la soberana providencia de Dios. A través de la duda de ese hombre, el Señor nos recuerda y nos regala uno de los testimonios más profundos
sobre la naturaleza de la fe. La deidad absoluta de Cristo y la gracia inagotable hacia el corazón que vacila o que duda. Leamos el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Piensa en esto. Mientras los demás son envueltos por la gloria del Cristo resucitado, Tomás está ausente. Y cuando regresa, los 10 discípulos, llenos de ese gozo que apenas puede contenerse, le anuncian la noticia más grande. Al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. 10 testigos oculares. 10 voces unánimes. 10 amigos íntimos. Pero la respuesta de Tomás es fría e inflexible. 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sus mejores amigos unánimemente le están diciendo, hemos visto al Señor. Esto no es un escepticismo noble, hermanos. Es incredulidad exigente. Tomás no pide evidencia, la dicta. Estos son mis términos. No se somete al testimonio confiable de sus amigos, de sus compañeros. Lo condiciona a sus propios términos. Su fe está atada a su vista y a su tacto. Y este es lo maravilloso del texto. Jesús no lo desecha. Increíble. No lo humilla, lo busca. Porque la gracia de Cristo no se agota ante la duda, sino que la persigue, la conquista y la transforma en adoración, como lo vamos a ver. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Dice el texto que pasó una semana completa. 8 días después, los discípulos estaban reunidos de nuevo. Y esta vez Tomás estaba con ellos. Pueden pasar muchas cosas un domingo, ¿verdad? Así que no se lo pierda. Una vez más, dice que las puertas estaban cerradas. Y una vez más, Jesús aparece en medio de ellos, diciendo, ¿qué dice? Paz a vosotros. Y entonces, con una gracia que debiera derretir nuestros corazones, se vuelve directamente hacia Tomás. Escuchen esto. El Salvador cita las mismas palabras de la incredulidad de Tomás. Y le dice, 27, pon aquí tu dedo
y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué clase de Salvador es este? No es uno que nos descarta por nuestra duda, sino uno que nos persigue con paciencia infinita. No es uno que nos humilla con desprecio, sino uno que se inclina para encontrarnos en el punto exacto de nuestra vergüenza. ¿Lo puedes ver? Tomás, en su, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Su grado de incredulidad, demanda pruebas tangibles, visibles. Y Cristo, en vez de rechazarlo, lo encuentra ahí en ese punto, ¿verdad? De vergüenza, de incredulidad. Este no es un Cristo que simplemente tolera a los débiles. Es Dios que se deleita en derribar las murallas de nuestra incredulidad. Con esta gracia que es incomprensible. Que es poderosa para derribar, ¿verdad? Nuestra obstinada incredulidad. Y pues abrir nuestro corazón, darle un corazón nuevo, un corazón que cree. Cada palabra de estas escenas es un recordatorio. La fe no nace de nuestra fuerza, sino de su misericordia. Él no espera que escalemos hasta el cielo. Él desciende hasta nuestra duda y nos levanta con sus heridas gloriosas. Qué Salvador tan paciente. Qué gracia tan inagotable. Y hoy, esa misma voz sigue llamando. No seas incrédulo, sino creyente. Algo curioso y un poquito en contra de lo que estuve leyendo. El texto es silencioso sobre un detalle crucial. No hay registro de que Tomás haya tocado a Jesús. La demanda que hizo tan audazmente se desvanece. ¿Por qué? Hermanos, porque creer es un milagro divino. No es un cálculo mental. No es algo que razonamos. Creer es un milagro de Dios. La demanda de Tomás, por evidencia empírica, se volvió irrelevante cuando fue confrontado con la gloria del Cristo resucitado. ¿Puede imaginarlo? ¿Puede imaginarlo? La gloria de ver a Cristo resucitado. Esto impactó a Tomás. El milagro
no estaba en el tocar, sino en que Dios abrió sus ojos para ver y creer. La mera presencia del Rey resucitado, la visión de sus cicatrices y sus palabras de gracia fueron suficientes para aplastar su incredulidad. Y de los labios de este hombre que dudaba, brota la confesión más clara y exaltada de la deidad de Cristo en todo el Evangelio de Juan. Versículo 28. Es el clímax teológico hacia el que todo el libro ha estado avanzando. Tomás mira al hombre con agujeros en las manos y exclama: Señor mío, Señor mío, Dios mío. Es algo impactante en la vida de este hombre. Su aplastada a su incredulidad y declara. No subestimen la magnitud de esta declaración. En el contexto judío, la palabra Señor era el término utilizado para referirse a Jehová, el nombre sagrado de Dios. Tomás no está simplemente reconociendo a su maestro, está adorando, está proclamando que este hombre, Jesús de Nazaret, es Jehová, el Señor, su Dios. Es la declaración sublime de la deidad de Cristo. Tomás lo compara con el nombre sagrado de Jehová y declara: Señor mío, Dios mío. Y para todo el que no crea, Jesús acepta la adoración. No lo corrige. Y luego pronuncia una bendición que atraviesa los siglos y aterriza directamente en nuestros corazones hoy. 29. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Escuche la bendición. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para nosotros. Es un privilegio profundo y que da gozo. Nuestra fe no es de segunda clase. De hecho, Jesús la llama bienaventurada, porque no descansa en la vista física, sino en algo mucho más seguro: el testimonio inspirado e infalible de las Escrituras. Creer sin ver no es una debilidad. Es un milagro más profundo de la gracia de Dios. Una obra del Espíritu que abre los ojos de corazones para ver la belleza de Cristo. Donde otros solamente ven palabras en las páginas de la Escritura, nosotros vemos la belleza de Cristo Jesús. Es un milagro. Mucho más que el que pudo ver Tomás. En esa fe hay una satisfacción mayor, porque no depende de lo visible, sino de lo eterno.
Así que no lamentemos no haber visto. Adoremos ahora porque creemos en Cristo Jesús. Esta fe, nuestra fe, es llamada bienaventurada por Cristo Jesús. Ya para terminar, hemos viajado desde el cuarto cerrado por el miedo hasta la confesión más sublime de la fe. Hemos visto a los discípulos pasar de la duda a la paz, del temor al propósito y finalmente a una adoración audaz. Y ahora el apóstol Juan, el autor humano de este evangelio, nos da su propia conclusión. Vean versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. Juan no escribe, hermanos, para llenar estas páginas de datos. Escribe para encender nuestra fe. Cada palabra, cada historia, cada encuentro, incluyendo la duda de Tomás y su paciencia infinita, está diseñada con un propósito divino. Que tú y yo creamos que Jesús no es simplemente un hombre admirable, sino que es el Cristo prometido, el eterno Hijo de Dios, y que al confiar en Él, no solo tenemos información, según el texto tenemos vida, vida verdadera, vida eterna, vida que brota de este nombre glorioso de Jesús. Este es el objetivo de toda la Escritura. No solo informar, sino transformar. No solo instruir, sino impartir vida. Así que hoy, mientras cerramos este capítulo, escucha la voz detrás de estas palabras. Cree, cree, cree y vive. Cree y vive. Porque la fe, hermanos, que descansa en Cristo, no es un salto al vacío. Es una ancla en la roca eterna. Y en esa roca, hermanos, hay gozo. Sublime gozo. Hay paz y hay vida sin fin. Oremos. Un momento ahí en su mente. Gracias, Señor, por combatir nuestra incredulidad. Gracias, Señor, por esta fe que has concedido a tu iglesia. Gracias por llamarnos, sacarnos de esos cuartos de miedo, de obscuridad y hacernos nacer de nuevo a tu luz admirable. Gracias porque podemos ver la belleza de Cristo Jesús. Podemos ver su gloria que resplandece. Gracias por tu obra en nuestras vidas.
Sostén tu iglesia en esta misión monumental. Sosténnos a nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca para cumplir este llamado. Que podamos declarar la majestad, la belleza, la gloria del Cristo resucitado. Y a través de esa verdad podamos recibir vida eterna. En tu nombre oramos. Amén.